Soy Susana Gallegos, este es el sermón del Antiguo Testamento para la clase de predicación. El sermón del Antiguo Testamento es sobre Habacuc 2, 1 al 4. En las buenas y en las malas, siempre fieles hasta el final. El pasaje que estudiaremos hoy sucede en una época triste del pueblo judío a manos de Babilonia, con multitud de situaciones difíciles e injustas a los ojos del pueblo escogido. Habacuc vive en este tiempo de ambiente político espiritualmente turbulento. Fue testigo de la invasión a su nación por los ejércitos de Babilonia de la caída de Judá. Ante la pregunta de Habacuc, formulada de forma sentida y hasta cruda, como la del capítulo 1-2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Esta es en la versión de la Reina Valera. Otra versión dice, Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Esta es la traducción al lenguaje actual. Entonces, en este contexto, Habacuc recibe una teofanía, es decir, Dios le reveló algo que escuchó directamente. Es algo que sucede muy pocas veces. Es un tipo de revelación extraordinaria por parte de Dios. Dios le responde a Habacuc. Leamos entonces en dos versiones este pasaje que vamos a estudiar, la respuesta de Dios a Habacuc. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárasela en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cual alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora vamos a leer la otra traducción. Ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar muy atento. Voy a esperar tu respuesta. Esto le dijo Habacuc a Dios. Y Dios respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en tus tablas para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá, sin falta. Estos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes, que son humildes, vivirán porque confían en mí. Analizando entonces el pasaje, encontramos enseñanzas y desafíos para nosotros. Número 1, la actitud de expectativa de Habacuc. En Habacuc 2:1, él espera la respuesta de Dios. Es muy importante esto porque pues da a entender dos cosas. Uno, que Dios existe y que lo escucha. Cuando hablas a alguien, tú sabes que te están escuchando. Entonces Habacuc hace este reclamo y pregunta al mismo tiempo a Dios. Tiene quebranto, está desesperado, no entiende muchas cosas, pero espera una respuesta de quien sabe que tiene el control de todo. Y esta espera no es pasiva. Habacuc dice, como guarda. Puede decirse que como centinela, a las vivas, está al pendiente, estará a la espera de la respuesta, muy atento. Entonces, la aplicación práctica para nosotros hoy es hacer pues lo que hizo Habacuc, ¿no? Hablar con Dios, porque existe, porque me escucha y espero atenta su respuesta. Esto significa en la práctica que leo su palabra, la obedezco, que estoy con él siempre. Debemos recordar que nuestros propios esfuerzos pues son inútiles, ¿no? Ante las grandes pruebas de la vida, el primer paso es reconocer que nosotros solos no podemos salir de ellas. Y entonces necesitamos de Dios. Y eso es lo que hizo Habacuc. Se dirige a él y a nadie más y hace las preguntas difíciles, pero espera la respuesta de Dios. Hoy podemos decir que tenemos pues la situación parecida a Habacuc. Tenemos problemas de tribulación por todo el momento que se vive, inseguridad, violencia, pues rebeldía al orden, problemas económicos, de familia, falta de salud, muchos etcétera aquí. Hoy le preguntamos a Dios, y podemos hacerlo hoy nosotros como Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor? Y tendremos respuesta. Veamos entonces ahora lo que Dios le responde a Habacuc, porque en esto que acabamos de leer le está explicando lo que va a pasar, lo que le va a decir, lo que le va a dictar. ¿Qué dice Jehová?
Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. La otra versión, y Dios me respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder, escríbelo en tablas para que se lea de corrido. Habacuc es bendecido con esta teofanía, decíamos una recepción sensorial divina. En este caso, él escuchó a Dios. Dios le habla para responder y darle instrucciones sobre el mensaje que va a recibir. Nosotros tenemos entonces la seguridad de que Dios va a dar una respuesta. Vamos al versículo 3. Dios es honesto, pues porque no miente cuando dice que va a tardar la respuesta, en este caso la profecía de lo que le iba a pasar a su pueblo. Fíjense lo que dice. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no de mentira. Aún tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La otra versión, tardará un poco en cumplirse, pero tú no desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte de que se cumplirá sin falta. Hay pesar en Habacuc. Su pueblo está sufriendo a manos de un pueblo pagano e idólatra, y su capacidad de comprensión no procesa, por eso hace el cuestionamiento y quiere saber qué sucede. Eso mismo ocurre con nosotros, ¿sí? Los malos tienen impunidad hoy en día, la justicia pues no trabaja para los agraviados, parece que están mejor los que no creen en Dios. Y sin embargo, sabemos que todo está en control de Dios y que a su tiempo Él hará justicia. Eso no quiere decir que Dios nos dará lo que queremos, ojo con esto, nos dará lo que necesitamos y este es el asunto crítico, debemos alinearnos a Dios y esto pues lo tenemos si estamos en contacto con Él, leyendo la Biblia, siendo humildes y pacientes, eso es lo más importante. Y pues sin Él nuestro corazón es imposible hacerlo solos, necesitamos al Espíritu Santo en nosotros, pues para poder sobrellevar todas estas pruebas y este tiempo oscuro, pero que es transitorio. Entonces viene en el versículo 4 la parte final que vamos a analizar. Aquí Dios nos dice cómo debemos comportarnos con respecto a Él. Mientras estamos en este tiempo oscuro, ¿qué está esperando Él de nosotros? Y al hacer esto, que es lo correcto, pues vamos a hacer la diferencia contra el mundo, nos vamos a contrastar contra Él. Es decir, pues nos vamos a distinguir de los que no son cristianos. Dice el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La versión de lenguaje actual dice, estos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes, que son humildes, vivirán porque confían en mí. Entonces aquí hay que entender la palabra justo y fe, para entender el contexto en el que se está dando en este pasaje. Justo es utilizada para hacer un contraste con respecto al, o sea, justo sería el pueblo judío con respecto a los orgullosos, que serían los babilonios. Entonces, lo que el texto subraya es en estos dos pasajes es una cualidad de vida, cómo debemos de ser nosotros. Es una creencia, lo que yo creo, en acción. Esto significa que Jehová está declarando que en las circunstancias, hasta que se cumpla lo que dijo su profecía, la vida del justo, la vida del creyente debe ser caracterizada por fidelidad a su persona, a Dios. No vacilar en el camino, no importan las dificultades, en definitiva, va a vivir por fe. Y ahora, fe aquí, ¿qué onda con la fe? Esta palabra que es hebrea emuná, que se traduce en este versículo, es como fidelidad, lealtad, estabilidad y permanencia. O sea, los creyentes han mantenido su testimonio a pesar del sufrimiento. Entonces aquí el justo por su fe vivirá, quiere decir el humilde, el que es fiel a Dios, va a tener entonces lealtad y permanencia con Él. Eso es el justo por su fe vivirá. Ser humilde, esperar en Él, ser leal a Dios. Entonces nuestra responsabilidad al ser fieles y permanecer en Dios, esto es sin importar las circunstancias que estamos padeciendo, porque sabemos que Él tiene el control. Entonces, esa es una respuesta que puede tardar, lo que estamos esperando nosotros puede tardar, pero va a haber una respuesta. Entonces, es necesario hacer aquí una aclaración, porque mientras esperamos podemos decir, sufrimos mucho, pero estamos esperando en Dios, y hacer alarde de que estamos presentando pruebas y somos mártires. Eso no es por ahí. Aquí se trata de tener seguridad de que Dios nos escucha. Hablo con Él, me responde.
Y entonces debemos tener esperanza. No podemos nosotros hacernos mártires y tristes porque entonces no estamos teniendo esperanza, no permanecemos fieles a Él. Estamos pagando o creyendo que estamos haciendo algo por nosotros mismos para tener una respuesta de Dios y no es así. Lo que tenemos que hacer es esperar en Él, esperanza. Esperar no solo de tiempo, es tener una expectativa positiva de que Dios va a tener una respuesta tuya. Entonces, esto yo lo veo, hagan de cuenta, Dios tiene misericordia y nunca nos va a dejar. Entonces, sí podemos hacer la pregunta como Habacuc y sí tenemos el desafío de que tenemos que esperar respuestas, pero hay que mantenernos fieles, fieles con Él, permanecer y ser humildes. Entonces, estando en contacto con Él todo el tiempo, que esto es orando, estudiando, congregándonos, ministrando, o sea, estar con Él, eso significa estar con Él, vamos a tener entonces esta esperanza cierta, certera, es algo que va a ocurrir. El tiempo no lo sabemos, eso es de Dios, pero va a ocurrir. Entonces yo esto lo pongo como el siguiente ejemplo. Es como si la vida fuera un tour y entonces pues vamos a hacer muchas visitas y vamos a tener muchos lugares que conocer. En algunos pues no nos va a gustar mucho estar mucho tiempo, en otros más o menos y en otros de tiro nada, van a ser desagradables. Pero Dios es el guía de turistas. Entonces, Él nos lleva de la mano, Él nos conduce por todos estos lugares. Lo que tenemos que hacer es preguntarle, y está bien, y confiar en Él. Y sobre todo, obedecerlo, porque si no obedecemos al guía de turistas, nos podemos perder del viaje, nos deja el autobús. Entonces, no, debemos esperar, debemos ser diligentes en ese sentido, estar con Él. Estar con Dios es hablar con Él, así como hizo Habacuc. Entonces siempre el desafío aquí es estar en las buenas y en las malas, siempre fieles hasta el final. Espero que esto sea de bendición para todos. Gracias.